En 1983, un equipo de científicos profundamente piadosos llevó a cabo un experimento radical en una instalación no revelada. Los científicos habían teorizado que un ser humano sin acceso a los sentidos o formas de percibir los estímulos podría percibir la presencia de Dios. Creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de la eternidad y, sin ellos, un humano podría realmente establecer contacto con Dios mediante el pensamiento. Un anciano que afirmó no tener nada por lo que vivir fue el único sujeto de prueba que se ofreció como voluntario. Para purgarlo de todos sus sentidos, los científicos realizaron una operación compleja en la que se cortaron quirúrgicamente todas las conexiones nerviosas sensoriales con el cerebro. Aunque el sujeto de prueba conservaba la función muscular completa, no podía ver, oír, saborear, oler ni sentir. Sin forma posible de comunicarse con el mundo exterior o incluso de sentirlo, estaba solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitorearon mientras hablaba en voz alta sobre su estado mental en oraciones confusas que ni siquiera podía escuchar. Después de 4 días, el hombre afirmó estar escuchando voces silenciosas e ininteligibles en su cabeza. Suponiendo que se trataba de un inicio de psicosis, los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre lloró porque podía escuchar a su esposa muerta hablar con él, y más aún, podía comunicarse con él. Los científicos estaban intrigados, pero no convencidos hasta que el sujeto comenzó a nombrar a los parientes muertos de los científicos. Reiteró información personal a los científicos que solo sus cónyuges y padres fallecidos habrían conocido. En este punto, una parte considerable de científicos abandonó el estudio. Después de una semana de conversar con los difuntos a través de sus pensamientos, el sujeto se angustió y dijo que las voces eran abrumadoras. En cada momento de vigilia, su conciencia fue bombardeada por cientos de voces que se negaron a dejarlo solo. Con frecuencia se arrojaba contra la pared, tratando de provocar una respuesta de dolor. Pidió a los científicos que le dieran sedantes, para poder escapar de las voces durmiendo. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que comenzó a tener severos terrores nocturnos. El sujeto dijo repetidamente que podía ver y escuchar al difunto en sus sueños. Solo un día después, el sujeto comenzó a gritar y arañar sus ojos no funcionales, con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El sujeto histérico ahora decía que las voces de los muertos eran ensordecedoras y hostiles, hablando del infierno y el fin del mundo. En un momento dado, gritó no hay cielo, no hay perdón durante 5 horas seguidas. Rogaba continuamente que lo mataran, pero los científicos estaban convencidos de que estaba cerca de establecer contacto con Dios. Después de otro día, el sujeto ya no podía formar oraciones coherentes. Aparentemente enojado, comenzó a morder trozos de carne de su brazo. Los científicos se apresuraron a entrar en la cámara de prueba y lo sujetaron a una mesa para que no pudiera suicidarse. Después de unas horas de estar atado, el sujeto detuvo su lucha y sus gritos. Se quedó mirando fijamente al techo mientras las lágrimas silenciosamente cruzaban su rostro. Durante 2 semanas, el sujeto tuvo que ser rehidratado manualmente debido al llanto constante. Finalmente, volvió la cabeza y, a pesar de su ceguera, hizo contacto visual con un científico por primera vez en el estudio. Susurró. He hablado con Dios y Él nos ha abandonado y sus signos vitales se detuvieron. No hubo una causa aparente de muerte.